Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el primer libro de los Macabeos. Vamos a iniciar a leer el capítulo 6 del primer libro de los Macabeos. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe y que nos guíe. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del primer libro de los Macabeos. Mientras el rey Antíoco recorría las provincias de la montaña, oyó hablar de la ciudad de Elimaida en Persia, célebre por sus riquezas y su plata y su oro. El templo de esa ciudad era muy rico y tenía tapices de oro, corazas y armas que habían dejado allí Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, el que reinó primero sobre los griegos. Llegó pues allá y quiso apoderarse de esa ciudad para saquearla, pero no lo logró porque los habitantes de la ciudad estaban alerta. Lo recibieron con las armas en la mano y tuvo que emprender la fuga y abandonar el lugar muy amargado, regresando a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, recibió esta noticia: los ejércitos que enviaron al territorio de Judá fueron derrotados. Lisias, que había llegado allí con un poderoso ejército, tuvo que ceder al terreno a los judíos. Estos se han reforzado en armas y en hombres, sin contar todo lo que ha quitado a las columnas que ha derrotado. Derrocaron la abominación que había instalado el rey sobre el altar de Jerusalén. Rodearon de altas murallas, iguales que antes, su lugar santo y también Bet-Sur, una de las ciudades reales. Al enterarse de esas noticias, el rey se impresionó mucho y se sintió muy abatido. Se dejó caer en su cama enfermo de pena, porque las cosas no habían salido como quería. Permaneció así por muchos días, hundiéndose cada vez más en una profunda depresión. Cuando vio que estaba a punto de morir, convocó a todos sus amigos. El sueño les dijo: ha huido de mis ojos, y mi corazón está repleto de inquietudes. Me pregunto, ¿hasta qué grado de angustia ha llegado? ¿Cómo se ha llegado a caer en una tal depresión yo, que era bueno y que era querido cuando era poderoso? Ahora me acuerdo de todo el mal que hice a Jerusalén, de cuando me apoderé de los objetos de plata y de oro que allí habían, de cuando mandé a mis hombres para que acabaran sin haber motivos con todos los habitantes de Judá. Reconozco que esa es la causa de la desgracia que ahora me acosan. Miren cómo voy a morir miserablemente en una tierra extraña. Mandó llamar a Filipo, uno de sus amigos, y le encargó todo su reino. Le dio su corona, su manto y su anillo para que cuidaran de la educación y de la manutención de su hijo Antíoco hasta que ascendiera al trono. El rey Antíoco murió en ese lugar
el año 149, al enterarse de su muerte, Lisias nombró como sucesor a su hijo Antíoco, al que había educado desde la infancia y al que había puesto el sobrenombre de Eupator. Los defensores de la ciudad bloquearon a Israel alrededor del tiempo. Se aprovechaban de cualquier circunstancia para provocar daño y era un punto de apoyo para los paganos. Judas decidió eliminarlos y convocó a todo el pueblo para incitarlos. Se reunió todo y empezaron el sitio de la ciudad el año 150. Construyeron torres y máquinas de asalto. Sin embargo, algunos de los sitiados lograron escapar. Se les adherieron israelitas impíos y juntos fueron a ver al rey. Le dijeron: ¿hasta cuándo vas a esperar para hacernos justicias y vengarnos de nuestros hermanos? Nosotros nos declaramos a favor de tu padre, obedecemos sus órdenes y observamos sus decretos. Y por eso nos asedia la gente de nuestro pueblo y nos pone en entredicho. Más aún, asesinaron a los nuestros que cayeron en sus manos y se apoderaron de nuestros bienes. Pero no solo les ha dado con nosotros, sino también con nuestro territorio. Actualmente están sitiados la ciudad para apoderarse de ella y fortificar el territorio de Bet-sur. Si no tomas la delantera, harán mucho daño aún y ya no podrás detenerlos. El rey se enojó mucho al oír todo eso. Reunió a sus amigos, a los jefes de su ejército y a los comandantes. Le llegaron además tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. Su ejército contaba con 100,000 soldados de infantería, 20,000 de caballería y 32 elefantes entrenados para la guerra. Llegaron por Idumea y sitiaron a Bet-sur con máquinas. El sitio se prolongó mucho porque los defensores efectuaban salidas, prendían fuego a las máquinas y luchaban valientemente. Judas, en vista de eso, dejó el sitio de la ciudad y fue a acampar en Bet-Zacaría frente al ejército del rey. Habiéndose levantado muy temprano, el rey condujo sus tropas muy entusiasmadas por el camino de Bet-Zacaría, donde tomaron posiciones para el combate. Tocaron la trompeta y pusieron bajo los ojos de los elefantes luego una uva y jugo de mora para excitarlos al ataque. Se repartieron los animales entre los diversos batallones del ejército. Alrededor de cada elefante habían filas de 1,000 hombres, con corazas de hierro y casco de bronce. Acompañaban además a cada elefante 500 de entre los mejores hombres a caballo. Observaban todos los movimientos del animal y lo acompañaban a toda parte sin apartarse nunca de él. En cada elefante servían como defensa una sólida torre de madera que iba sujeta con cinchas y en la que iban 3 guerreros que combatían sobre el lomo del elefante fuera de su conductor. El resto de la caballería había sido distribuido por el rey en los 2 lados del ejército para combatir el enemigo y proteger a los batallones del ejército. Cuando el sol brilló sobre los escudos de oro y bronce, los cerros se iluminaron y resplandecieron como antorchas encendidas. Una parte del ejército del rey se desplazó por la cumbre de los cerros y la otra al pie. Avanzaron en formación regular y bien ordenada. Bastaba con oír el ruido de esa masa, el paso de esa multitud y el estruendo de las armas que chocaban entre sí para sentirse lleno de espanto. En realidad era un ejército grande y poderoso.
Al pasar de eso, Judas y sus hombres se lanzaron al combate y cayeron 600 hombres del ejército del rey. Eleazar, por sobrenombre Anaram, divisó a uno de los elefantes que llevaba arneses reales. Como eran mucho más alto que los otros, pensó que el rey iría en él. Sacrificó su vida para salvar a su pueblo y hacerse célebre para siempre. Audazmente corrió hacia el animal, matando a diestra y siniestra, de tal modo que los enemigos se apartaban a su paso. Se deslizó debajo del elefante e hirió por debajo y lo mató. La bestia se derrumbó en tierra encima de Eleazar, quien murió allí mismo. Al percatarse los judíos de las fuerzas del rey y del ardor de sus soldados, los cedieron el terreno. Una parte del ejército del rey subió a Jerusalén para atacarla, y el rey declaró el estado de sitio de Judea y el cerro Sión. Al mismo tiempo hizo la paz con la gente de Bet-Sur, quienes abandonaron la ciudad porque no tenían alimentos para seguir resistiendo al sitio, ya que era el año sabático en que la tierra descansaba. El rey tomó posesión de Bet-Sur e instaló allí una guarnición para defenderla. Sitió el templo durante largos días con sus torres y sus máquinas de asalto, con sus máquinas para lanzar fuego y roca, y con las más pequeñas para las flechas y para las piedras. Los sitiados, por su parte, instalaron también máquinas contra las de los sitiadores, y el sitio se prolongó por mucho tiempo. Ya no quedaban provisiones en los almacenes porque era el año séptimo, y además porque los israelitas se habían sido rescatados de los países paganos y traídos de Judá habían consumido las últimas reservas. Quedaban pues solo algunos hombres en el lugar santo, porque la hambruna era muy grande y cada cual se había ido a su casa. Fue entonces cuando recibió Licia la noticia de Filipo, al que el rey Antíoco había elegido, aunque en vida, para la educación de tu hijo Antíoco, y lo preparó para reinar. Había vuelto en Persia de Media con las tropas que habían acompañado al rey. Trataba en esos momentos de tomar en sus manos los asuntos. Lisas quiso dar la señal de partida lo más pronto posible. Dijo pues al rey, a los jefes del ejército y a los soldados: estamos debilitándonos, tenemos pocos víveres en las plazas que asediamos, están muy bien fortificadas. Mientras tanto nos esperan los asuntos del reino. Hagamos la paz con los hombres, hagamos las paces con ellos y con todo su pueblo. Permitámosles que se vivan según sus costumbres como antes, pues fue justamente a causa de esas costumbres que nosotros suprimos que ellos se rebelaron y llegaron hasta esto. Estas palabras agradaron al rey y a la gente del rey. Mandó a unos hombres para ofrecer la paz a los judíos, quienes la aceptaron. El rey y los generales se comprometieron bajo juramento, y los sitiados salieron de la fortaleza. Pero cuando el rey nombró en el cerro Sión y vio la inexpugnabilidad de esa plaza, faltó al juramento que había prestado y dio órdenes de destruir todas las murallas. Desde allí salió rápidamente rumbo a Antioquía. Allí se encontró con que Filipo era dueño de la ciudad, le presentó batalla y recuperó a la fuerza la ciudad. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, abandonó Roma y desembarcó con algunos hombres en un puerto de donde comenzó a reinar. Al ver que retornaba el reino de sus antepasados, el rey
el ejército tomó presos a Antíoco y Lisias para entregárselos. Cuando se enteró de la cosa, declaró: no quiero ver sus caras. Inmediatamente el ejército los ejecutó y Demetrio se sentó en su trono. Todos los renegados de Israel, esos hombres sin fe ni ley, fueron a verlos. Al frente de ellos iba Alquimes, que pretendía el puesto de sumo sacerdote, acusando a su pueblo ante el rey, diciendo: Judas y sus hermanos dieron muerte a todos sus amigos y nos echaron de nuestro país. Envía pues ahora a un hombre de confianza para que vea todo el daño que nos ha hecho Judas a nosotros y a los territorios del rey, y castigue a esa gente junto con todos los que lo ayudaron. El rey eligió a Baquides, gobernador de la provincia del oeste del Éufrates. Era uno de sus amigos, un gran personaje y fiel al rey. El rey lo mandó junto con Alquimes, ese hombre impío al que nombró sumo sacerdote, y le ordenó que reprimiera a los israelitas. Emprendieron pues el trayecto y llegaron al territorio de Judá con un numeroso ejército. Enviaron a Judas y a sus hermanos mensajeros con buenos recados para engañarlos. Pero estos no les creyeron, pues habían visto que llegaban con un poderoso ejército. Hubo, sin embargo, una reunión entre los maestros de la ley de Alquime y Baquides para hallar una solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedir la paz, pues decían: ya que un sacerdote de la raza de Aarón ha venido con este ejército, no nos hará daño. Este les presentó palabras de paz, incluso les dijo: no queremos hacer daño ni a ustedes ni a sus amigos. Le creyeron, pero mandó a arrestar a 70 de ellos y fueron ejecutados de un solo día, según la palabra de la Escritura. Han dejado en el suelo a los cuerpos de los fieles y derramando sangre alrededor de Jerusalén, y nadie les dio sepultura. Ante eso todo el pueblo, preso de miedo y de pánico, decía: no tienen palabra ni sentido alguno de justicia, porque violaron el acuerdo y el juramento que habían hecho. Baquides abandonó Jerusalén y fue a acampar en Bet-Sed. Desde allí mandó detener a algunos personajes importantes que se habían pasado a su bando, y junto con ellos a algunos del pueblo. Mandó que lo degollaran y le echaran en un gran pozo. Luego confió la provincia a Alquimes, dejándole tropas para que lo apoyaran, y regresó donde el rey. Alquimes trató de imponerse como sumo sacerdote, y todos los que perturbaban el país fueron a unírsele. Se adueñaron del territorio de Judá e hicieron mucho mal a Israel. Al ver Judas que Alquimes y sus partidarios hacían más daños a los israelitas que los mismos paganos, empezó a recorrer Judá para vengarse de los que habían pasado al enemigo e impedirles que anduvieran por el país. Alquimes, viendo que Judá y sus partidarios iban reforzándose, comprendió que no podía resistirle. Volvió pues donde el rey y los acusó de los peores crímenes. El rey mandó inmediatamente a Nicanor, uno de sus más ilustres generales, que además sentía un gran odio y desprecio por Israel. Le ordenó que exterminara a ese pueblo. Nicanor llegó pues a Jerusalén con un numeroso ejército. Transmitió a Judas y a sus hermanos buenas palabras. No nos hagamos la guerra, iré a verlos con espíritu de paz junto con una pequeña escolta. Pero no era más que un ardid. Y cuando llegó donde Judas, se saludaron pacíficamente,
Pero los enemigos estaban listos para capturar a Judas. Este se dio cuenta de que Nicanor había venido con malas intenciones, desconfió de él y se negó a recibirlo de nuevo. Al ver de su plan que había sido descubierto, Nicanor avanzó para enfrentarse con Judas cerca de Cafarsalama. Nicanor perdió 500 hombres y los demás se refugiaron en la ciudad de David. Después de eso, Nicanor subió al cerro Sión. Algunos sacerdotes salieron del lugar santo con ancianos del pueblo para saludarlo pacíficamente y mostrarle el holocausto que estaban ofreciendo por el rey. Pero Nicanor se burló de ellos, los puso en ridículo y lo despreció multiplicando los insultos. En el colmo de su rabia hizo este juramento: si Judas no cae ahora en mis manos, junto con su ejército, quemaré este templo cuando regrese victorioso. Y se fue muy enojado. Los sacerdotes, a su vez, se fueron a parar delante del altar. Frente al templo se pusieron a llorar: tú elegiste esta casa para que lleve tu nombre, para que sea para tu pueblo una casa de oración y de súplica. Véngate de este hombre, de su ejército, que perezca a espada. Acuérdate de los insultos y no tengas piedad de él. Nicanor salió pues de Jerusalén, se instaló su campamento en Ben-Horón, en donde se le juntó un ejército de Siria. Judas por su parte acampó en Adasa con 3,000 hombres. Hizo esta oración: cuando blasfemaron los enviados del rey, salió tu ángel e hirió a 185,000. Aplasta de igual forma ante nosotros ese ejército, para que sepa que fueron sus insultos a tu santuario los que provocaron su desgracia. Los ejércitos comenzaron la batalla el 13 del mes de Adar. El ejército de Nicanor fue aplastado y él mismo cayó en la batalla. Cuando los soldados de Nicanor vieron que habían caído, arrojaron sus armas y prendieron la fuga. Los judíos los persiguieron todo el día, desde Adasa hasta las inmediaciones de Gazer, y mientras los perseguían, tocaban la trompeta con todas sus fuerzas. De todas las aldeas de Judea salía gente para cercar a los fugitivos y obligarlos a detenerse para que se defendieran. Así fue como perecieron todos a espada y no se escapó ni uno. Juntaron sus despojos y todo lo que encontraron, cortaron la cabeza de Nicanor, mas su mano derecha, y los llevaron a Jerusalén, donde fueron expuestos. El pueblo estaba alegre ese día, se hizo una gran fiesta y decidieron que ese día sería celebrado cada año, el tercer del mes de Adar. Después de eso, el territorio de Judá gozó de paz durante un tiempo. Judas oyó hablar de los romanos. Son peores, le dijeron, comprensivos con todos los que se ponen de su parte y ofrecen su amistad a los que se dirigen a ellos. Además, su ejército es de los mejores. Le contaron a Judas sobre sus guerras y sus hazañas entre los galos, de cómo habían dominado a ese pueblo y de cómo dominaban ese pueblo y lo habían obligado a pagar impuestos. Le contaron también todo lo que había hecho en España para apoderarse de las minas de plata y de oro de ese país, y cómo habían adueñado de todo ese país muy distante del suyo, gracias a su inteligencia y su perseverancia. Habían aplastado además a todos los reyes que habían venido
de los extremos de la tierra a combatir. Les habían afligido una gran derrota, de tal forma que los sobrevivientes tuvieron que pagarle cada año un impuesto. Por último, habían triunfado por medio de las armas sobre Filipo, sobre Perseo, rey de los griegos, y sobre los que habían alzado contra ellos. Los habían sometido a todos. Antíoco, Magno, rey de Asia, había marchado en su contra con 120 elefantes, caballos y carros de inmenso ejército, pero había sido completamente derrotados. Incluso lo habían capturado vivo y lo habían grabado a él y a sus sucesores como un pesado impuesto que debían pagar de rehenes, y habían quitado el territorio de la India Media, Lidia y varias de sus más hermosas provincias, y se les habían dado al rey Eumeno. Como los griegos quisieron liberarse de los romanos, al saberlo estos, habían mandado en su contra a un solo general, quien los había derrotado haciendo numerosas víctimas. Los romanos habían luego llevado cautivas a las mujeres y a los niños, y se habían apoderado de sus bienes y sometiendo al país, destruyendo sus fortalezas y reduciendo a la esclavitud a mucha gente que se encontraba todavía allí. Los demás reinos y las islas que habían presentado resistencia habían sido destruidos y sometidos a los romanos. Pero le dijeron: ellos mantienen su amistad con los que son fieles y confían en ellos. Como han sometido a reyes cercanos o lejanos, todos los oyeron hablar de ellos y les temen. Los que ellos apoyan y quieren que reinen, reinan, y cambian a los que quieren cambiar. Su poder es considerable. A pesar de eso, nadie de entre ellos se ha puesto la corona ni revistiéndose del manto real para adquirir gloria. Instruyeron un consejo de 320 miembros que deliberan diariamente sobre los asuntos políticos para que todos estén en orden. Anualmente confían a un solo hombre la autoridad y el poder sobre el país. Todos a veces es a ese hombre, y no hay entre ellos ni envidias ni celos. Judas eligió entonces a Eupolemo, hijo de Juan de la familia de Acoc, y a Jasón, hijo de Eleazar, y lo mandó a Roma para que hiciera con los romanos un tratado de alianza y de amistad. Con eso querían romper el yugo de los griegos, pues veían que esta gente mantenía a Israel en la esclavitud. Al cabo de un largo viaje llegaron a Roma, entraron al Senado, donde hablaron así: Judas, apellido Macabeo, sus hermanos y su pueblo judío nos han mandado donde ustedes para firmar con ustedes un tratado, una alianza de paz. Queremos que nos consideren entre sus aliados y amigos. Esta petición agradó al Senado, y esta es la copia de la carta que escribieron en tablillas de bronce y enviaron a Jerusalén para que allí tuviera como un documento de paz y de alianza. Haya paz entre los romanos y la nación de los judíos, tanto en mar como en tierra, para siempre. Aléjense de ellos la espada y el enemigo. Si llegare a haber una guerra contra Roma o cualquiera de sus aliados, donde quiera que extienda su poder, la nación de los judíos combatiría lealmente a su lado según lo indique la circunstancia. No darán ni proporcionarán a sus adversarios trigo, armas, dineros ni barcos, ateniéndose en eso a las decisiones de Roma. Serán fieles a sus compromisos sin recibir paga alguna. De igual modo, si hubiera alguna guerra contra la nación de los judíos,
los romanos combatirían lealmente a su lado según lo indiquen las circunstancias. No proporcionarán a los enemigos ni trigo, ni armas, ni dinero, ni barcos, pues así lo ha decidido Roma, y serán fieles a sus promesas sin paga alguna. Este es el acuerdo que han concluido los romanos con el pueblo judío, y si en adelante uno u otro quieren añadir o quitar algo, lo decidirán con toda libertad, y lo que añada o quiten tendrá fuerza de la ley. Respecto a los males que el rey Demetrio ha hecho a los judíos, les hemos escrito esto. ¿Por qué oprimes a los judíos? Ellos son nuestros amigos y aliados. Si llegan a acusarte de nuevo, les haremos justicia y te combatiremos por mar y por tierra. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 8 del primer libro de los Macabeos. Mañana continuaremos el capítulo 9, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.